Muy buenos días a todos los que están uniéndose a esta charla de hoy, el 6 de mayo de 2020. Estamos hoy reflexionando sobre el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículos 44 a 50, para los que quisieran seguir. Vamos a comenzar como siempre con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, danos una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en tus brazos, conscientes de nuestra debilidad y llenos de confianza hasta la audacia en la bondad tuya, Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos los que yo veo que están escribiendo en la pantalla. Vamos a hacer la lectura ahora del Evangelio de hoy, que de nuevo es Juan capítulo 12, versículos 44 a 50. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas me fascinan porque yo creo que mucha de mi teología personal encuentra su raíz en esta lectura y en, obviamente, la buena nueva de Jesucristo según San Juan. Es bien profunda la lectura y también se abre a mucha mala interpretación. Tenemos que entrar profundamente, como propone San Ignacio de Loyola. Tenemos que ir conociendo al Señor íntimamente, internamente, él dice, tener un encuentro auténtico con Él, entender lo que está diciendo, lo que está comunicándonos y empezar a vivir eso. Eso es el seguimiento. Cuando yo estaba estudiando teología hace unas décadas ya, enfatizaban el hecho que la fe, que muchas veces se malentiende, la fe es una relación, no es un concepto. Tenemos que enraizarnos en esa idea teológica de la fe. La fe es un encuentro. Ese encuentro, eso según la teología, ese encuentro comienza desde mi existencia. Por mi propia existencia, decir que yo existo y no me he creado, me pone automáticamente en una relación con el que me creó. Ya eso explica por qué uno puede decir todo el mundo tiene fe por la mera existencia de cada persona. La teología, las creencias. Lo siento, una llamada entraba justo cuando estaba hablando y no sé si cortó o no. Por favor, no me llamen cuando estoy dando la charla porque interrumpe
como digo, las creencias, la religión, la teología, es una reflexión sobre esa experiencia, ese encuentro. Y entonces la fe es un encuentro. Y como cualquier encuentro, es un encuentro con una persona que llamamos Dios. Por eso cuando Jesús habla de la fe, el que cree en mí, cree en el que me envió, está hablando de un encuentro. Nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros nos equivocamos pensando en nuestras palabras. Cuando yo hablo, estoy hablando conceptos y todo. No, la palabra de Dios es una persona. Y lo sabemos, es parte de nuestra teología. Sabemos que la palabra de Dios es Jesucristo y que creer en Jesús es seguir la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, el que cree en mí, el que cree en la palabra, cree en el que me envió, el encuentro que tenemos con la palabra, con la persona de Jesús, es un encuentro igualmente con el Padre. Cristo es el rostro visible de Dios hecho ser humano, es el rostro visible de Dios. Jesús ha venido al mundo como luz, dice la Escritura. Hemos visto ya eso el otro día, el lunes, cuando hablamos de la luz y la sal. Pero Jesús se describe como luz. El que cree en Jesús entonces no sigue en las tinieblas de la muerte, de la incomprensión o del pecado, y se sana de la ceguera. Entonces, entrar en relación con el Señor, con la palabra, clarifica todo, ilumina todo, y además, como es persona y es Dios hecho hombre, Dios con nosotros, la cara visible de Dios, hay una comunicación más que palabras. La palabra de Cristo es creadora, es un compartir, es una concesión de una gracia. Entonces, al entrar en una relación con el Señor, que es la fe, hay una comunicación de todo lo que tiene Dios y lo que es Dios. Entonces, si Jesús es luz, Él comunica a nosotros la luz. Si Él es vida, Él comunica a nosotros la vida. Entonces, hay un intercambio, como dice San Ignacio de Loyola, en su contemplación para alcanzar el amor de Dios. Él indica que el amante quiere dar al amado de todo lo que tiene y de lo que es. Dios es nuestro amante que quiere compartir con nosotros, no solamente palabras y conceptos, quiere compartir de su propio ser con nosotros. Entonces, creencia en este sentido es encuentro con el Señor, un encuentro auténtico con Dios a través de su Hijo Jesucristo, es también un compartir de todo lo que es Dios y lo que tiene Dios. Esto es bien profundo. Las creencias, la religión, la fe en ese sentido, es una reflexión sobre ese encuentro que hemos tenido con la persona de Cristo. Entonces, poniéndonos en ese encuentro con Jesucristo, salimos de las tinieblas, salimos de la incomprensión y del pecado y se sana nuestra ceguera. Oír las palabras de Cristo entonces, entrar en relación con Él, relación auténtico con Él. Y no enamorarnos de Él, como indica San Ignacio en la gracia que pide para la segunda semana de los ejercicios, que nosotros conozcamos a Cristo para amarlo más profundamente y seguirlo más de cerca. Esa es la gracia que San Ignacio pide para la segunda semana de los ejercicios. Al
encontrarnos con Cristo y no prestar atención a su palabra, no prestar atención a ese intercambio que tenemos de Él, donde Él nos perdona, donde Él nos reconcilia con el Padre, donde Él nos sana y nos transforma, y luego no hacerle caso a sus palabras, eso equivale a la condenación. Obviamente, se queda con sus propias ideas, con su propio control, con el mundo como uno quiere, se impone la arrogancia y no es Cristo quien condena, es la persona entrando en una relación con la fuente de su vida y no prestarle atención. Pero no es Jesús que condena, es la persona que se condena. Jesús dice, no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahí es donde tenemos que entrar en una reflexión seria sobre lo que es la salvación y cómo conseguimos la salvación, tú y yo. ¿Qué precisamente es la salvación? Nosotros hablamos mucho, usamos muchas palabras, salvación, redención. ¿Qué exactamente es la salvación? Voy a compartir mi propia versión, si quieres, lo que yo entiendo que es la salvación, porque para mí no puede haber otra cosa. La salvación es la llegada tuya y mía a la plenitud de nuestra humanidad. Esa es la salvación. Llegar a la plenitud de lo que significa ser humano, siguiendo a la persona de Jesús que logró llegar a la plenitud de la humanidad siendo Dios, asumió nuestra humanidad y llegó a la perfección y nos mostró el camino, porque es el camino, es la vida, es la luz. Siguiendo a Jesús logramos llegar a la plenitud de nuestra humanidad, que es la salvación. Obviamente, en esta vida es un proceso, pero cuando llegamos al cielo, obviamente llegamos también a la plenitud de lo que es ser humano. Eso sería la salvación, siempre lo he dicho así. Cuando yo me muero, si yo no me reconozco en la resurrección, no soy yo quien resucito, es otra persona o otro ser. Yo tengo que poder reconocerme en la resurrección. Yo tengo en la resurrección, en la salvación, es que yo vaya perfeccionando mi humanidad, llegando a la plenitud de mi humanidad, que ocurre tanto en esta vida como en la otra. ¿Y cómo entro en la salvación que nos ofrece Jesucristo? La salvación es gratis, sabemos eso. Jesús nos ha concedido la salvación a cada persona, es una salvación universal. Jesús ha concedido esa salvación por su pasión, su muerte y su resurrección. Y Él es el único Salvador. Pero hay que saber, la oferta de la salvación, aunque es gratis, no tiene que hacer nada para ser salvado en cierto sentido, se queda como oferta. Se queda como oferta hasta que sea recibida. Ser salvado es precisamente vivir la salvación. Es gratis, pero tiene que ser recibido. ¿Y qué es vivir la salvación? Es recibir esa salvación ya, ahora. Nosotros en este mismo momento optamos por o en contra de la palabra. El momento de la salvación es ahora. Ahora es el momento de la gracia. Y uno opta por o en contra de la persona de Cristo, según esta lectura de hoy. Creer en Cristo es creer que Jesús es la realidad definitiva, Dios con nosotros. Es el camino a la vida
plena, a la vida eterna, a la plenitud de la humanidad. Todas esas cosas describen lo que es la salvación. Y vivir la salvación es aceptar la persona de Cristo, que comunica la vida eterna, comunica la salvación, comunica la plenitud de nuestra humanidad. Es hoy, tengo que enfatizar, es hoy cuando decido mi destino eterno. No mañana, no fue ayer, es hoy que yo, en este intercambio con Dios hecho ser humano, en la creencia de la palabra de Dios con quien yo estoy en contacto, es hoy, es este momento que yo estoy decidiendo mi destino eterno. Es hoy cuando mi vida está suspendida entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre el todo y la nada. Es este momento y siempre será el momento presente. Hay 4 preguntas que mis feligreses saben muy bien porque aparece en el boletín también. Es algo que robé de un sitio web que luego desapareció, entonces no puedo dar la fuente, pero ciertamente fue robada también por ellos. Pero son 4 preguntas genéricas que inicialmente al oír las palabras a lo mejor no se entiendan, pero luego se va entendiendo y también entendiendo la importancia de estas 4 preguntas. Primero, si no nosotros, ¿quiénes? Si no nosotros, ¿quiénes? Nosotros somos los que nos llamamos cristianos, católicos. Si nosotros no nos acercamos, no prestamos atención a la palabra de Dios, si nosotros no nos acercamos diariamente en ese encuentro auténtico con el Señor, ¿quién va a hacerlo? Si tú y yo no lo hacemos, ¿quiénes van a hacerlo? Si no ahora, ¿cuándo? Mañana, pasado mañana, cuando se vaya la pandemia, cuando me sienta mejor, cuando haya otros líderes. ¿Cuándo? Si no ahora, ¿cuándo? Si no aquí, donde yo me encuentro, acá en Puerto Rico, en la familia en que Dios me ha dado, en el trabajo que yo tengo, con mis capacidades, en esta situación donde yo tengo que bregar con mi propia fragilidad, donde yo estoy en medio de mi mundo, aquí en Puerto Rico. Si no aquí, ¿dónde? Y si no para el reino de Dios, ¿para qué? Si yo no estoy laborando y haciendo todo para el reino de Dios, ¿para qué estoy viviendo esta vida? ¿Cómo yo estoy gastando la vida si no está en términos de la eternidad? Como dice C.S. Lewis, muy bien, que voy a citar más tarde también. Cualquier cosa en nuestra vida que no se relaciona con la vida eterna es eternamente inútil. No nos olvidemos de eso. Entonces, las 4 preguntas otra vez. Si no nosotros, ¿quiénes? Si no ahora, ¿cuándo? Si no aquí, ¿dónde? Y si no para el reino de Dios, ¿para qué? C.S. Lewis también en el libro La carta de un tío a su sobrino, que se traduce en inglés Screwtape Letters, es una parábola que trata de 2 demonios. Uno es tío de un sobrino y el sobrino está tratando de aprender del tío cómo tentar a un ser humano, y el tío está dándole consejo. Y en un capítulo el tío le dice a su sobrino que es sumamente importante que el sobrino nunca deja a su ser humano vivir en el momento presente. Que nunca, siempre lo traiga al pasado, a la nostalgia, porque el pasado no se puede
cambiar. Entonces que busque el pasado, busque el mundo antes de la pandemia. Yo quiero volver. Eso es nostalgia. Eso precisamente es una técnica de Satanás, mantenernos en el pasado, porque no podemos cambiar el pasado. Está ahí, ya pasó. Y si no en el pasado, el tío le dice en el futuro, porque el futuro no existe, es irreal. Y entonces no puede hacer nada, puede preocuparse, podemos tener miedo del futuro, pero no tiene nada que ver. La mayor parte de las cosas que nos causan miedo nunca van a ocurrir, nunca se van a realizar. Entonces, el tío le decía a su sobrino, mantenga siempre a tu ser humano en el pasado o en el futuro. El pasado no se puede cambiar y el futuro es irreal. Pero nunca deje a tu ser humano en el momento presente. Porque el enemigo, él dice, el enemigo sabe que es el único tiempo que tiene el ser humano para recibir la gracia que Dios, en este caso es el enemigo, que Dios es el único momento que Dios tiene para conceder al ser humano la gracia reservada para él. Entonces, que viva en el pasado, viva en el futuro, pero nunca viva en el momento presente. El único momento cuando Dios puede darnos la gracia que tiene reservado para nosotros. Entonces, el momento presente es el único momento que realmente tenemos. Y para recibir la salvación, para ser salvados, tenemos que recibir la oferta, que es gratis, pero se queda como una bandeja para nosotros. Tiene que ser recibida ahora, en este momento, en el mismo momento que estamos hablando. La salvación se queda una oferta gratis, pero no vamos a recibir ninguna salvación si no aceptamos la salvación. ¿Cómo la recibo? La recibo viviéndola. Así de sencillo. Es gratis, no hay que hacer nada más que simplemente recibir la salvación. Obviamente, trae consigo, como dice Santiago, no piensen que las obras no sean importantes. La recepción de esa salvación nos cambia, nos transforma, como vamos a ver. Y entonces Santiago nos dice en su carta, muéstrame la fe sin obras y yo les mostraré la fe de donde salen mis obras. Así es, las obras no nos salvan, las obras demuestran que somos salvados. Hay una gran diferencia. Entonces la persona que vive la salvación escucha la palabra de Jesús y hace caso de ellas y entra en la luz. Precisamente, Cristo vino como Salvador. Cristo vino para salvarte a ti y a mí. Y luego decimos que Él no nos ha salvado. Actuamos como si no fuéramos salvados ya. Eso es como de anular lo que Cristo ha hecho por la pasión y la muerte de suyo, ¿no? Es que Él entró en nuestra vida porque éramos incapaces de alcanzar la salvación, de superar nuestra humanidad pecaminosa. Él nos ha entregado todo sobre una bandeja y luego decimos que todavía tenemos que hacer obras para salvarnos. Es que tenemos que darnos cuenta, las obras muestran que somos ya salvados. Cristo es nuestro único Salvador. Tú no eres tu Salvador, yo no soy mi Salvador. Y cuando tratamos de ser salvadores nuestros, fallamos. Imposible. La persona que vive la salvación vive de manera convincente la reconciliación que Jesús
le ha concedido por su pasión, su muerte y su resurrección, y acepta la inocencia que el Cordero de Dios le ha devuelto, como indica el pregón pascual. Si no me creen, que busquen el pregón pascual. Dice, ese himno solemne dice claramente que esta es la noche en que a los caídos Dios le ha devuelto la inocencia. Yo no estoy inventando, aunque soy bien capaz. Y los que no entienden, los que no aceptan estas palabras, que es la palabra de Dios, tampoco prestan atención y se convierten cada vez en su propio Salvador. Por nuestras obras nos salvamos. No. Las obras, de nuevo, les repito, las obras muestran que somos salvados. Entonces, Dios nos ha devuelto la inocencia y caminamos, la llamada es que caminemos en la libertad de verdaderos hijos amados de Dios, como templo del Espíritu Santo que somos por el bautismo. Y si somos templo del Espíritu Santo, necesariamente somos instrumento de tremenda gracia para el mundo. Y además, la Iglesia enseña bien claramente que es el bautismo que nos da esa realidad. Y es una realidad que es sellada, no cambia. Yo, por el bautismo, me he convertido en hijo muy querido de Dios, templo del Espíritu Santo, instrumento de tremenda gracia. Y esa realidad es mía para siempre. Yo puedo olvidarme de eso. Yo caigo en el pecado porque me olvido de quién soy yo. Pero precisamente porque yo no puedo no ser hijo muy querido de Dios, templo del Espíritu Santo, instrumento de tremenda gracia, yo puedo levantarme otra vez, volver a proclamarme, volver a los votos bautismales, donde renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus engaños, y proclamo mi fe en Dios, que me creó muy bueno, muy bueno, en un Dios que me rescató, que por su pasión, su muerte y su resurrección me entregó la salvación. Y en el Espíritu Santo, de que yo soy templo, y si soy templo, soy instrumento de tremenda gracia. Después del bautismo es mi única realidad, y el sacramento de la reconciliación es precisamente para que yo pueda volver a esos votos bautismales denunciando el pecado como algo indigno de tal hijo que yo soy, y proclamando que no voy a dejar que nada ni nadie me quite la conciencia de ser hijo muy querido de Dios, templo del Espíritu Santo, instrumento de tremenda gracia para el mundo. Después del bautismo es nuestra única realidad. Cualquier cosa es mentira y tenemos que denunciar la mentira. Vivir la salvación entonces es descartar la idea completamente, radicalmente, de que yo sea mi propio Salvador. Vivir la salvación es precisamente vivir toda la alegría, despreocuparme de mi propia salvación y fijarme más bien en llevar a otras almas a la luz de la salvación. Cuando yo vivo la salvación, siempre la imagen que he compartido con muchas personas, la imagen que tengo de nosotros los católicos, estamos sentados en la playa, estamos desde la playa diciendo al Padre, sálvame, sálvame, sálvame. Entonces el Padre nos mira y dice, hijos, ¿por qué están pidiendo la salvación cuando ya son salvados? Y entonces apunta en el mar. Y hay personas nadando en el mar que están hundiéndose. Y el Padre nos dice a nosotros, ustedes ven a esas personas hundiéndose, levántense y ayúdenme a salvar a esas almas. Esa es la persona salvada.
no se preocupa por su propia salvación, porque se sabe que es salvado. Entonces, tenemos esa encomienda, creer en Jesús, entrar en esa relación auténticamente con Jesús, nos demuestra que somos ya salvados y empezamos a vivir la salvación y seguimos a Cristo en ese sentido. Es una vivencia de nuestra fe, de nuestro encuentro con el Señor. Yo creo que la parábola del hijo pródigo puede servir como ejemplo de cómo funciona la dinámica salvífica. ¿Por qué? Eso siempre es mi pregunta. ¿Por qué el hijo pródigo, que ha gastado todo el dinero en una vivencia horrible, ha ido en contra de todos los valores que el padre le ha enseñado, entra en una impureza insuperable y entonces vuelve no por conversión, sino porque tiene hambre? Y entonces hasta practica, ensaya las palabras que va a usar con su padre. Llega y el padre viene corriendo, le abraza, lo abraza y le restablece como hijo. Pone el anillo, las sandalias, la túnica, todos los símbolos de hijo que nunca ha perdido, nunca ha parado de ser hijo de Dios, nunca ha parado de ser hijo de ese padre. Entonces el padre empieza con mandar que sus sirvientes preparen una fiesta. Y hay la fiesta, el hijo pródigo entra en la fiesta. Si tú fueras el hijo pródigo y tú estás en medio de la fiesta y alguien te preguntara, tú, sin vergüenza, ¿cómo te atreves a estar en esta fiesta? Para mí, la única respuesta del hijo pródigo, si yo fuera el hijo pródigo, yo tendría que decir, mira, francamente, no tengo idea de cómo esto sucedió. No tengo idea. Es que yo volví, papi vino corriendo, me abrazó, yo vi su alegría, vi su felicidad y entonces me perdí completamente en su alegría. Y terminé en la fiesta. Me perdí completamente en la alegría de mi padre, precisamente. ¿Y qué es la causa? ¿Cuál es la causa de la alegría del padre? El mismo hijo. De la misma manera, nosotros somos llamados, como el hijo pródigo, de perdernos en la alegría de nuestro padre, y la fuente de su alegría eres tú. Perderte completamente. Esa es vivir la salvación. Y hay solamente un requisito que tiene el Padre para que nosotros entremos en esa fiesta. El que va a entrar verdaderamente en la fiesta, plenamente en la fiesta, tiene que dejar, abandonar completamente, rechazar la culpa, porque uno que se siente culpa no puede entrar en una fiesta. Tiene que rechazar la vergüenza, tiene que dejar la vergüenza, tiene que dejar el pecado. De hecho, cuando uno se siente alegre, gozoso, no se puede pecar. Pecamos cuando nos sentimos mal al nivel de la autoestima. Y entonces tenemos que perdernos en la alegría, el gozo del Padre de que somos la causa. ¿Cuál es la relevancia de todo esto en nuestra situación de hoy? La situación de la pandemia. ¿Qué tiene que ver eso de la salvación conmigo hoy? Con mis preocupaciones, con lo que está sufriendo el mundo en este momento. En un tiempo de cuando siguen los terremotos a través del mundo. Acabo de entrar una noticia de otro terremoto en Indonesia de 6 puntos y algo. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucho sufrimiento. ¿Qué es la
la relevancia de la salvación en este mundo. Quisiera hacer una comparación con la cárcel. La cárcel no es lo que suprime la libertad. La cárcel nos encarcela, como la pandemia puede ponernos en cuarentena, pero no nos quita la libertad. Muchas personas han sido encarceladas y lo que ha hecho ese encarcelamiento ha sido aumentar su libertad y manifestar cuán libres realmente eran. Imagínense, San Pablo cantando salmos. Entonces hay un terremoto, todo el mundo se queda, las puertas abiertas, y sin embargo San Pablo se queda ahí con todo lo demás, y el guardia se va a suicidar y él dice, no lo hagas, estamos aquí todavía. Esa es la libertad. La cárcel no quitó su libertad. ¿Quiénes son unas de las personas que han sido encarceladas? Bueno, el patriarca José fue encarcelado precisamente antes de descubrir su verdadera llamada de la mano derecha del faraón. Tenemos a Jesús mismo encarcelado. Tenemos a San Pedro, que también fue liberado por un terremoto. A veces los terremotos no son tan malos. San Pablo mismo estuvo encarcelado y desde la cárcel hasta predicaba, mostrando su libertad. San Ignacio de Loyola, encarcelado, y para así manifestar que lo que escribía era digno, fidedigno, era ortodoxo. Tenemos a San Maximiliano Kolbe, que era encarcelado en un campamento de concentración y mostró su libertad en reemplazar a un hombre de familia para ser ejecutado. Eso es la verdadera libertad. Tenemos a Gandhi, que fue encarcelado y logró tumbar el imperio británico en la India. Tenemos a Nelson Mandela, Martin Luther King, entre muchos otros. De la misma manera, yo creo que esta pandemia no cambia nuestra situación, sino puede servir para que manifestemos más plenamente al mundo nuestro estado de personas salvadas. Hay un ejemplo de no es si es una historia, pero es una comparación también. El elefante. Si un elefante, según lo que entiendo, no sé mucho de elefantes, pero un elefante, si se cría desde pequeño con una soga, donde atan la soga a su pierna y luego a un árbol, por ejemplo, el elefante desde pequeño entiende y aprende que no puede soltar la soga y se cría con la soga en su pierna. Y mientras que crece, se pone adulto, como nunca ha tenido la capacidad como niño, como elefantito, de liberarse de esa soga, en su mente piensa que como adulto tampoco puede liberarse. La soga se convierte en símbolo de su encarcelamiento. Sin embargo, como adulto, el elefante puede romper fácilmente la soga. No lo hace porque está convencido que sea imposible. Nosotros tenemos que romper con esa soga. Ya somos adultos. Ya entendemos que tenemos que entrar en una relación auténtica con el Señor, que es el camino, es la luz, es la vida. Entonces, tenemos que empezar a vivir la salvación. Dejar todo lo demás. Entrar en la alegría del Padre de que tú eres la causa. Y no dejar que los eventos de hoy limiten esa salvación. Los eventos ocurriendo en nuestra vida de hoy son eventos, y pueden hasta aumentar
la visibilidad de tu salvación, de la salvación que tú recibes gratis y que empiezas a vivir gratis. ¿Cuáles son las características de una persona salvada, de una persona santa, de una persona que ha llegado a la plenitud de su humanidad? Primero de todo, la alegría. Santa Teresa de Calcuta decía a sus hermanas, la sonrisa es el portal de la buena nueva. Así es. El Papa Francisco dice que un santo amargo es un santo pobre. Es un pobre santo, un santo que no es alegre. Y entonces la alegría, la sonrisa es el portal de la buena nueva, es la buena noticia, no son las malas noticias. La paz que experimentamos, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, debemos de experimentar algo de paz. Eso debe de ser el fundamento de nuestra vida. A pesar, experimentamos el coraje, todas las emociones, la decepción, a veces depresión, pero más básico que eso, hay una paz, un sentido de que aunque yo no me siento bien, las cosas están bien. Hay una expresión que siempre me ha gustado: el Señor nunca nos prometió que no hubiera turbulencia, nos prometió que íbamos a aterrizar bien. Cierto, hay turbulencia, pero la paz nos dice, a pesar de la turbulencia, yo me voy a aterrizar muy bien, porque esa es la promesa que el Señor me ha hecho por amor, me ama. La compasión es algo que muestra una persona salvada. No se preocupa por sí mismo porque ya ha llegado a la plenitud en la relación con su Señor. Y entonces la compasión, el amor, el servicio generoso hacia los demás, una despreocupación por la salvación. Todas esas son características de una persona salvada. Deben de ser características de tu vida, de mi vida. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz y San Ignacio de Loyola son dos santos que mostraban claramente una despreocupación por su salvación. Santa Teresita lo decía así. Ella decía, si yo tuviera que ir al infierno para salvar un alma, lo haría. Traducido, si yo tuviera que soltar mi salvación para ir al infierno, para así salvar un alma, y yo quedarme en el infierno, yo lo haría. Eso es despreocuparse por la salvación. Y tal persona con tal despreocupación, obviamente ya ha llegado a la plenitud. Ya está salvada. Imposible que tal persona jamás terminara en el infierno. San Ignacio de Loyola decía algo parecido. Él decía a un jesuita, compañero suyo, preguntaba, si Jesús te apareciera ahora mismo y te dijera, si tú vienes conmigo ahora, yo te aseguro de la salvación, pero si tú te quedas, yo no puedo asegurar que tú te salves. ¿Cómo escogerías? El jesuita, siendo inteligente, respondía, yo tendría que ir con el Señor. Y San Ignacio dijo, yo no estoy tan seguro. Mientras haya un alma que necesita salvación, yo tendría que quedarme, así arriesgando mi salvación. Son personas que se despreocupan de su propia salvación, porque su único interés es la salvación de las almas de los demás. Escuchar la palabra y hacerle caso. Eso es lo que somos llamados a hacer. Vivir confiado en Él que es luz, camino y vida. No importa lo que esté pasando a mi alrededor. Vivir la salvación es soltar las riendas de mi vida, dejar el miedo y la preocupación del futuro, dejar la nostalgia del pasado y vivir plenamente el momento presente como el único momento de gracia.
Vivir la salvación es entregar un futuro desconocido a un Dios conocido. Repito, la salvación, vivir la salvación es entregar un futuro desconocido a un Dios conocido. Y termino por compartir con ustedes una imagen que me da escalofríos, pero yo creo que nos ayuda a entender. Hay un biciclista que está cruzando entre dos precipicios, cruzando una soga en bicicleta. Y enfrente de la bicicleta él tiene un canasto y en el canasto hay un hombre. Entonces esa imagen del biciclista que está cruzando la soga entre dos precipicios con un hombre en un canasto. Entonces hay otro hombre observando. Entonces el biciclista se para enfrente del observador y le pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacer eso otra vez? Y obviamente el hombre que está en el canasto sale del canasto. Entonces el biciclista: ¿tú crees que yo pueda hacer eso otra vez? Y el observador le dice: bueno, supongo que sí, porque yo te vi hacer eso. Tú cruzaste en bicicleta sobre la soga. Y el biciclista le dice: ponte dentro de la canasta, dentro del canasto. Eso es lo que está pidiendo la lectura de hoy, que te pongas en el canasto, que no te quedes en la verja. La lectura de hoy nos reta, nos insiste que no podemos quedarnos en la verja. Hoy es el día decisivo. Hoy es el momento de gracia. Al ponernos en el canasto, nos salvamos gratis. Al no hacerlo, nos condenamos porque preferimos las tinieblas a la luz y nuestra ceguera a lo que propone Jesús. En este momento vamos a presentar nuestras necesidades ante el Señor. Vamos a seguir rezando por Carmen Ivette Martínez, la hermana de Norma Martínez, y también por Arturo Dávila, que el Señor extienda su mano sanadora sobre ellos y les conceda la salud que tanto anhelan y necesitan. Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Se murió el padre Campo Emilio Ariza en Carolina, y entonces hay una parroquia ahora sin pastor, porque era párroco, yo entiendo. Entonces, por el descanso eterno del alma del padre Emilio, y también por la paz de su parroquia, que puedan entrar en un sentido profundo de agradecimiento por la vida del padre Ariza, y que supera por mucho el duelo que sientan. Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos también por todos los que en este momento deben de recibir la primera comunión, pero tienen que esperar. Todos los que se deben de confirmar, pero tienen que esperar por la cuarentena. Que el Señor les acompañe, les fortalezca en este momento. Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. También a las 11 en la televisión el Monseñor Roberto González Nieves va a celebrar la misa en vivo, pero por los graduandos. Entonces vamos a pedir por todos los graduandos también que están impedidos de asistir a su graduación este año y todos los bailes y todo, que el Señor les consuele, que se den cuenta que su felicidad no depende de graduaciones ni de bailes, ni que ellos tienen que manifestar el gozo. El gozo viene de todo lo que Dios nos ha dado, incluso la salvación, que vivan ellos, que logren vivir la salvación que el Señor les ha concedido. Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por las vocaciones en esta época, la semana de vocaciones, a la vida religiosa, al sacerdocio, también al laicado comprometido a la iglesia.
Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Y por todas sus intenciones, las intenciones que se quedan en la profundidad de sus corazones, que el Señor escuche y responda rápidamente a cada una de ellas. Por eso roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Vamos a unir nuestras peticiones a las de todo el mundo, a través del mundo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a hacer una comunión espiritual ahora, poniéndonos en presencia de nuestro Dios, en presencia de Cristo, que está con nosotros, no nos ha abandonado. Entremos en un encuentro ahora auténtico con Él, para que en este intercambio amante-amado nosotros recibamos tan ciertamente la vida eterna como si hubiéramos recibido esa vida por una comunión sacramental presencial. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recordando que estamos en el mes de María, hagamos ahora un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un anuncio parroquial. Esta noche a las 7, en honor a la Virgen, tendremos un taizé. No sé cómo va a salir, pero vamos a ir meditando cada misterio del rosario a través de la música que estoy tratando de escoger, y también una reflexión breve sobre cada misterio del rosario en frente del Santísimo. Eso a las 7 de la tarde en vivo. Entonces, si se interesan, va a ser grabado también para los que no pueden a las 7. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quedémonos en paz.